porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental. 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que se encuentre sintonizando esta transmisión, le damos la más calurosa saludo, calurosa bienvenida a este nuevo programa, el cual se llama Pensamiento Crítico Emancipatorio, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Carlos Cardona, del Colectivo Digital de Europa, vivo en Milán, Italia. Y en esta oportunidad, donde vamos a estar conversando con un gran militante, un militante del FMLN, 100% FMLN, un militante en el exterior, me refiero al compañero Cifrido Reyes, al cual en esta oportunidad le vamos a pedir que se presente brevemente y que envíe un saludo de bienvenida, así preliminar, ya que este día vamos a hablar sobre los acuerdos de paz. Así que Cifrido, adelante y gracias nuevamente por tu tiempo y tus energías. Adelante. Micrófono. Micrófono, Cifrido. Al parecer no se estaba escuchando. ¿Me escuchan? No. Hoy sí. Sí, algún problema técnico. Pero pues aprovecho para enviarles un saludo donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo donde haya un compatriota que a la vez sea militante de nuestro partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, estén donde estén, en Suecia, Australia, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, México, y por supuesto a nuestros compatriotas que están en El Salvador, desde acá de la Ciudad de México. Aprovechamos para desearles, ya que está todavía el año recién comenzando, pues que tengan mucha salud, mucha prosperidad, mucha unidad familiar y
desear todos juntos que este año sea un año de avances, de victorias, un año donde logremos consolidar un esfuerzo para frenar el retroceso democrático que vive nuestro país, frenar a la dictadura que se ha impuesto y que hoy en día es el principal calvario que sufre nuestro pueblo. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio del Frente Intercontinental y particularmente en esta modalidad de reflexión, de pensamiento crítico. Me parece muy oportuno, les felicito por introducir este ingrediente a la programación del Frente Intercontinental. En particular, también un saludo al colectivo digital de Europa por invitarme y por tomar esta iniciativa en un momento muy importante de gran contenido histórico y político para nuestro pueblo, para la región latinoamericana, como es el aniversario de la firma de los acuerdos de paz, el aniversario del fin de la guerra civil en El Salvador, aniversario número 31. Con mucho gusto vamos a conversar, expresarles nuestras opiniones, nuestros puntos de vista sobre el significado que tiene ese gran acontecimiento histórico para El Salvador. Ok, gracias, Cifrido. Gracias, creo que te ha vuelto ya tendencia en los programas del Frente Intercontinental del FMLN, ya que has estado con los compañeros del colectivo digital de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Y de eso se trata. Este programa se transmite todos los sábados. Todos los sábados. Hoy este es un horario muy, muy especial. No porque este programa Pensamiento Crítico Emancipatorio lo transmitimos todos los sábados a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Y este es el primer programa de 2023. Lo comenzamos contigo. Así que gracias nuevamente por, como dije al inicio, por tu tiempo, tus energías. Pero antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Dedicamos también este programa a ese enero heroico, a nuestros veteranos y veteranos de guerra, no solo a los que están físicamente entre nosotros, sino que también a todos aquellos compañeros y compañeras caídos en combate y producto de esa desaparición física, pues estamos acá conversando y sobre todo conversando sobre un tema muy importante, no solo para el interés de El Salvador, sino que también para América Latina, inclusive para el mundo. Entonces vamos a hablar sobre los acuerdos de paz y con este programa vamos a conmemorar el aniversario número 31. Los acuerdos de paz son y seguirán siendo un hito en la historia de El Salvador, aunque intenten negarlo, ya sea mediante decreto legislativo, ejecutivo, judicial, que nos quieran judicializar también a través de la política, los acuerdos de paz mientras nosotros tengamos vida, va. Por eso dice nuestro lema al final de nuestro glorioso himno: revolución o muerte venceremos. O hacemos la revolución o morimos haciendo la revolución. Y los acuerdos de paz precisamente son eso, esa gran experiencia. Yo creo que recordando, yo sí estuve en el momento aquí en El Salvador
sobre todo, no sé si Sigfrido Reyes estuvo presente en ese momento allá en El Salvador, en el pabellón internacional de la Feria Internacional, donde fue de alguna manera el acto oficial gubernamental. Y también estuvimos en la fiesta popular allá en la plaza cívica, ¿va? También que celebramos al estilo popular este gran acontecimiento, como ya lo acotaba Sigfrido Reyes. Partiendo de esta referencia, Sigfrido, sé que quisiera comenzar por ahí, porque después de esto que vamos a introducir, todo lo demás es positivo. Sin embargo, constantemente se viene diciendo, no solo en este 31 aniversario, sino que también en los anteriores aniversarios, que los acuerdos de paz dejaron un déficit en lo cual ahorita, como tú lo decías, nuestro pueblo sigue esclavizado producto de ese déficit dentro del acuerdo de paz. Según tu experiencia y conocimiento, Sigfrido, ¿cuál es ese déficit que dejaron los acuerdos de paz? Porque realmente solo fue el cese del enfrentamiento armado como un gran acontecimiento, pero también hubo déficit en el sentido de que no se logró lo que como partido, como FMLN, pretendíamos. Así que, ¿cuáles serían estos desde tu perspectiva, tu conocimiento y experiencia? Bueno, es un enfoque muy interesante el que tú planteas como un punto de partida, hablar de un déficit. Pero eso me lleva a esa frecuente reflexión que uno hace en la vida cotidiana frente a ciertas situaciones, cuando hay un logro y siempre habrá alguien que dirá, pero es que esto no se consiguió. Es aquella metáfora de si el vaso está medio lleno o está medio vacío. Yo creo que los acuerdos de paz fueron una salida a una situación extremadamente dramática, dolorosa, que vivió el pueblo salvadoreño por décadas, y una década o casi 12 años ya no fue simplemente una situación de persecución, de atropello a los derechos humanos de los salvadoreños y salvadoreñas, sino que fue una guerra con todo lo que eso significa, ¿no? El despliegue de dos fuerzas militares, de dos ejércitos, los enfrentamientos armados, la muerte de decenas de miles de compatriotas, incluyendo miles y miles de compañeros y compañeras militantes del FMLN. Y había una situación en aquella circunstancia donde el pueblo exigía la paz. El pueblo exigía el fin del enfrentamiento armado, pero tampoco un fin de la guerra que se tradujese nada más en el cese de los enfrentamientos. Exigía paz y justicia. Exigía paz y transformación política. Exigía paz y respeto a los derechos humanos. Exigía paz y castigo a los responsables de las matanzas, de las masacres, de la persecución. Y cuando se llega a una negociación, creo que eso es muy importante entenderlo, ambas partes que están enfrentadas, pues, ponen sobre la mesa sus pretensiones. En algunas circunstancias, el conflicto no termina, la negociación continúa, que ese fue el caso de El Salvador. Las acciones militares se mantuvieron hasta las 12 de la noche del día 31 de enero de 1991, luego de casi 2 años de negociaciones. Entonces, la negociación arrojó un resultado. Yo puedo decir de mi particular punto de vista, pero es que no tuvo esto, no tuvo lo otro, le faltó aquí, le faltó allá. Pero
es el resultado de una situación objetiva de la correlación de fuerzas en el terreno militar y político e internacional. El régimen no podía continuar la guerra. El régimen estaba totalmente desacreditado, aislado, particularmente después de las atrocidades que cometieron en el contexto de la ofensiva de noviembre del 89, el asesinato de los padres jesuitas, las matanzas que hicieron en ese contexto. También existía una situación muy compleja en el panorama internacional porque aliados importantes del FMLN habían prácticamente caído, desaparecido. Desapareció la Unión Soviética, desapareció el campo socialista. Los camaradas sandinistas habían perdido el gobierno en Nicaragua. Y era una situación global muy compleja. Pongo esto como un contexto porque es importante darle a los acuerdos el significado que tienen en la historia del país. La negociación fue muy compleja, muy prolongada. En esto creo que es muy importante en este momento evocar y brindar un reconocimiento póstumo a Shafik Hamdani, que era el jefe de la delegación negociadora del FMLN, y puso todo su empeño, su conocimiento, su experiencia, junto a los demás miembros de la entonces Comandancia General y a otros compañeros y compañeras que eran parte de la comisión. Fue complejo, fue difícil. Era obvio que el régimen no quería dar su brazo a torcer. Era obvio que querían mantener la situación de militarización de la sociedad y del sistema político. Era obvio que querían mantener todo el sistema de impunidad que le garantizaba un sistema judicial corrupto, totalmente pervertido. Era obvio que no querían que el FMLN entrase a la vida política y compitiese con ellos por la simpatía popular. Era obvio que la oligarquía no quería deshacerse de sus ancestrales privilegios. Pero bueno, se firmaron los acuerdos, se negociaron los acuerdos. Uno de ellos fue el acuerdo sobre derechos humanos. Otro de ellos fue el acuerdo sobre la Fuerza Armada. Otro de ellos fue el acuerdo sobre el sistema electoral. Otro fue el acuerdo sobre el sistema de justicia. Otro fue el acuerdo sobre la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Nacional Civil. Y otros acuerdos políticos relativos a la participación política del FMLN. El acuerdo para combatir la impunidad que derivó en la creación de dos importantes comisiones. La comisión ad hoc, que se encargó de la depuración de las Fuerzas Armadas, de los elementos criminales que habían dirigido a las Fuerzas Armadas en los años de la guerra y habían sido responsables de manera material o intelectual de los tremendos crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron en esa guerra por parte del ejército. La comisión ad hoc hizo su trabajo. Más tarde podemos volver sobre ese punto. La Comisión de la Verdad, una comisión designada por el Secretario General de Naciones Unidas para investigar la responsabilidad sobre los más notorios crímenes de guerra y de lesa humanidad y violaciones a derechos humanos a lo largo del conflicto. Bueno, y otros acuerdos no menos importantes. La reinserción de los combatientes del FMLN, la distribución de tierras para la población que demandaba tierras en aquel momento, particularmente población que vivía en las zonas de conflicto. Los acuerdos de paz entonces dan esa, yo diría, ese inicio de una verdadera revolución democrática en El Salvador. Porque en El Salvador no había habido democracia por décadas. Fueron apenas, yo diría, periodos muy breves y muy fugaces en la historia de 200 años
menos de 200 años, de 170 años de vida independiente, donde había habido algún tipo de primavera democrática, donde la gente se había expresado, donde la gente se había podido organizar, donde se respetaban resultados electorales, pero eso es muy breve. Recordemos que en El Salvador se estableció una dictadura militar al servicio de una oligarquía desde diciembre del año 31, cuando da el golpe militar el general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces El Salvador no conocía la democracia. Yo nunca conocí la democracia. Tú, Carlos, nunca la conociste. Conocimos la dictadura. Conocimos los fraudes electorales. Conocimos las torturas, el encarcelamiento. Conocimos las desapariciones forzosas. Conocimos las matanzas. 3 calles, Cayetana, 30 de julio. Ahí estuvimos. Las matanzas del 1 de mayo del 79, del 78, las matanzas de Catedral, las matanzas en Aguilares, en fin. Eso es lo que nosotros conocimos, eso es lo que nuestra generación conoció. No conocimos derechos humanos, no conocimos libertades civiles, no conocimos libertad de organización, libertad de expresión. En aquel tiempo, en los años 70, principios de los 80, las únicas expresiones libres de pensamiento posiblemente era el Diario Latino y la ISAX. Y la ISAX, una semana sí y la otra también, le ponían bombas para que no se expresara, particularmente la voz de nuestro profeta, mártir y santo Monseñor Romero. Por eso yo creo que es importante en esta coyuntura del 31 aniversario de los acuerdos, darle su real valor a los acuerdos de paz y al esfuerzo que se hizo por parte del FMLN de que los acuerdos no fuesen un simple cese del fuego. No, que los acuerdos significaran el arranque de un nuevo periodo histórico para nuestra nación, como efectivamente lo fue, el arranque de una primavera democrática. Hoy en día, como creo que tú lo mencionabas, el régimen que se ha establecido en El Salvador busca desvirtuar los acuerdos de paz, busca negar su significado y su importancia. Tratan de desnaturalizar la esencia de los acuerdos. Claro, porque el régimen prácticamente cerró ese periodo histórico de democracia en El Salvador. Entonces necesitan justificarse. Los ideólogos del régimen y sus voceros principales buscan de una forma bastante grotesca manipular la historia. Son los revisionistas de la historia. Quieren plantear que lo que fue correcto en realidad fue incorrecto. Que lo heroico no fue heroico. Que las hazañas de un pueblo no fueron hazañas de un pueblo. Y tratan de crear una narrativa, estos personajes con una mente verdaderamente retorcida, para dar a creer o pretender que la gente crea que la guerra en El Salvador no fue resultado de una dictadura militar, sino que fue un enfrentamiento, un negocio entre dos bandos rivales. Primera gran contradicción es que si era un negocio, ¿por qué no íbamos a continuarlo? Si era un negocio para las partes, pues lo lógico es que cada quien buscase cómo continuar en el negocio. Todo lo contrario. Eso no fue jamás un negocio. Para el FMLN jamás fue un negocio. Para algunos jefes militares, claro. Claro. Ahí se acaba de morir uno de ellos, que era muy famoso porque en los cuarteles donde comandaba empezaron a conocerse los famosos batallones Cobra, que eran unidades fantasmas de la Fuerza Armada que estaban solo en el papel, pero por el cual los jefes militares cobraban la planilla. Y de ahí vino la frase, batallón Cobra.
los que solo cobraban, ¿no? No existían esos batallones, no existían esas unidades militares. Nunca fue un negocio, fue una hazaña del pueblo y de su vanguardia, el FMLN, para enfrentar una dictadura brutal, asesina, feroz, implacable. Y comenzamos armándonos con pistolitas, con escopetas, con fusiles 22, con armas hechizas, con petardos hechizos, etc. Luego dicen, negociaron la paz para beneficiarse. Otra mentira del tamaño de la luna. La paz fue para que el pueblo salvadoreño tuviera libertades, para que tuviera democracia. La paz fue para que por fin en El Salvador se abriese un sendero de institucionalidad, de respeto a los derechos de las personas. No por gusto se reformó la Constitución, se le hizo una cirugía mayor a la Constitución para cambiar el régimen político. Tan dramático fue el cambio y doloroso para las fuerzas de la derecha, las fuerzas conservadoras y la oligarquía, que desde el momento en que firmaron la paz, empezaron a sabotear los acuerdos de paz. Entonces, ¿cómo es posible que se diga ahora por los ideólogos perversos del régimen que la paz fue un pacto para beneficiar a las partes? Si una de esas partes desde el principio empezó a buscar cómo evadir los compromisos que derivaban de los acuerdos de paz. Resistencias a la depuración de la Fuerza Armada, resistencias a la entrega de tierra, resistencias a la formalización del FMLN como fuerza política legal y electoral, resistencias para la creación de la Policía Nacional Civil, resistencias para depurar el órgano judicial, resistencias para crear un nuevo sistema electoral. En fin, la postura de la derecha, hay que decirlo, con algunas honrosas excepciones, siempre fue firmemos para no cumplir. Y solamente la lucha del pueblo y el FMLN logró desmantelar esa resistencia. Por supuesto, con el acompañamiento de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de gobiernos y pueblos amigos. Así que esa segunda mentira también cae por su propio peso. Luego dicen los ideólogos perversos del régimen, es que también sirvió para darse impunidad. Total mentira. Cuando se conoce el informe de la Comisión de la Verdad, los altos jefes militares, que en aquel entonces eran o estaban casi todos relacionados con la famosa tandona del ejército, de la Fuerza Armada, una promoción militar que se graduó en el año 1966 y cuyo máximo exponente era el general coronel René Emilio Ponce, salieron a desafiar a la Comisión de la Verdad. Y una semana después se dotaron de una ley de amnistía. Pero eso no fue parte de los acuerdos de paz, jamás. Eso fue un acto unilateral de la derecha para proteger a sus asesinos. Pero aún con todo, si lo vemos a la distancia, no se quedaron totalmente impunes. Porque más de 100 altos oficiales de esa Fuerza Armada de aquel entonces fueron expulsados del ejército, de la Fuerza Armada, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea. Y la sociedad les enrostró sus responsabilidades en esos crímenes. Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así que tampoco esa mentira de los ideólogos del fascismo contemporáneo en El Salvador se sostiene en absoluto. Y otra serie de mentiras, como por ejemplo que desde entonces
las dos partes que nos habíamos enfrentado en la guerra, nos pusimos de acuerdo para que surgieran y se fortalecieran las pandillas. Una mentira también del tamaño del sol, porque las pandillas fueron un fenómeno importado de los Estados Unidos. Sigue siendo todavía un problema cuyas raíces están en los Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, de Houston, de Washington, de San Francisco, de Dallas, donde jóvenes salvadoreños en situación de vulnerabilidad ingresan a estas organizaciones criminales, luego los capturan, los procesan, y después de 5, 8, 10 años en las cárceles de Estados Unidos, en las altas academias del crimen, son deportados a El Salvador. Y en ese contexto es que surgen o se fortalecen las pandillas, porque las pandillas ya venían de finales de los años 80. Otra de las grandes mentiras del régimen actual, el querer asociar el surgimiento y fortalecimiento de las pandillas a los acuerdos de paz. Yo sí creo que hay un responsable por omisión del fenómeno de las pandillas, y es que en los años 90 al país se le aplicó una política neoliberal que prácticamente hizo que miles y miles de familias, de jóvenes, de trabajadores, prácticamente quedaran en la orfandad respecto al Estado, respecto a los servicios de salud, de educación, de trabajo. Y eso, sin duda, generó un caldo de cultivo para que jóvenes que no veían un futuro vieron una salida en la organización criminal de las pandillas. Pero eso ya es un resultado directo de la aplicación de la estrategia neoliberal, de privatizaciones, de apertura indiscriminada, de reducción del gasto social y de otras de las características que tiene el neoliberalismo. Sin duda alguna que tienen una enorme responsabilidad. Yo recuerdo cómo en la campaña del 2003-2004, cuando Chafik iba de candidato a la presidencia, junto con el compañero doctor Guillermo Mata Bennett, este ya era un tema en las campañas, y Chafik insistía en su programa: no les demos mano dura, démosles oportunidades a los jóvenes. Démosles la posibilidad de que humanamente se desarrollen, que tengan un oficio, que tengan habilidades laborales, que tengan oportunidades de empleo, sin dejar, por supuesto, de aplicar la ley, pero la ley en los términos que manda la Constitución y que mandan los convenios internacionales, respetando los derechos humanos en todo momento. Así que, estimado Carlos, yo creo que el tema no es el déficit, el tema es cómo los acuerdos lograron abrir una etapa histórica que hoy en día se ha cerrado. Porque yo creo que analizar los acuerdos de paz fuera del contexto actual, pues sería nada más un ejercicio posiblemente académico, posiblemente un ejercicio hasta cierto punto retórico. O sea, analicemos los acuerdos de paz en función de lo que el país vive, de la tragedia que el país vive, del retroceso brutal que en materia democrática, en materia de institucionalidad, en materia de respeto a los derechos humanos, vive El Salvador. En materia de corrupción, en materia de desmantelamiento del Estado de Derecho. Porque las acciones del régimen son la negación absoluta de los acuerdos de paz. Por eso es que ellos necesitan desacreditar los acuerdos. Necesitan caricaturizar los acuerdos de paz. No lo hacen por casualidad. Lo hacen porque es una demanda para poder legitimar el neofascismo, si le quieres llamar digital, que han impuesto en el país. Y por ello me parece que en este contexto del aniversario no podemos simplemente
vanagloriarnos de lo importante, de lo significativo que fueron los acuerdos, sino verlo también en el contexto del momento actual que vive nuestra nación. Ok, gracias, Cifrido. Sin duda hay que poner en perspectiva siempre los acuerdos de paz, porque está muy vinculado fuertemente a la realidad que está viviendo nuestro país, no solo El Salvador, sino que también a nivel de América Latina. Hay 3 documentos que considero, al que tú te has referido así muy puntualmente, que para poder entender el contenido, o sea, el espíritu de los acuerdos de paz, hay 3 documentos muy fundamentales, inclusive que todo militante del FMLN debe analizarlo, interpretarlo, darle lectura. Me refiero propiamente al documento central, el documento rector de los acuerdos de paz. Es un documento que es para, bueno, estará presente siempre y será parte de la memoria histórica de nuestro país. Otro documento muy importante para poder entender esto que tú has descrito es el informe de la Comisión de la Verdad. Otro documento importante es lo de la Comisión ad hoc. Y ya después, ya en su aplicación, podríamos decir, todo el documento rector de COPAS. Yo creo que de mi entendimiento, esos son documentos muy centrales para poder entender el tema de los acuerdos de paz. Y en este programa Pensamiento Crítico Emancipatorio estamos conversando con Cifrido Reyes, un militante del FMLN en el exterior. Los acuerdos de paz son y seguirán siendo un hito en la historia de El Salvador. Ese es el tema que nos ocupa esta mañana, es tarde, noche. Aunque intenten negarlo, ya sea por decreto legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, que intenten todos los medios por desvirtuarlo, pero los acuerdos de paz seguirán siendo parte de esas grandes conquistas de nuestro pueblo, siempre de la mano del FMLN en ese sentido. Algo también muy importante, Cifrido, porque yo me refería al tema de que por qué se le llama déficit. Pero precisamente yo recuerdo una anécdota que se cuenta, tal vez no tan públicamente, ¿va?, sino que durante los procesos de negociación al que tú decías que duró aproximadamente unos 2 años, se decía ahí que cuando se llegó propiamente a la negociación, no solo representó, como tú decías, el tema del cese al enfrentamiento armado, que era algo muy fundamental, sino que también la misma derecha, la misma comisión del oficialismo en aquel entonces, donde gobernaba el partido Arena, se decía que la parte económica en ningún momento estaba en negociación y que eso no lo iban a afectar y que por lo tanto, si queríamos transformar al país a nivel económico o cambiar de sistema, eso teníamos que ganarlo en las elecciones. Y yo digo esto porque a nivel del contenido propiamente del documento central de los acuerdos de paz, los grandes ausentes, me refiero a la parte de déficit, fueron las víctimas y sus familias. A nivel de ejecución, quedó pendiente la reorganización del sistema judicial y sobre todo la solución de los problemas socioeconómicos del país. ¿Ya?
de los socios económicos a nivel estructural que fueron parte de las causas del conflicto armado. Precisamente por eso yo decía que ahí estuvo el déficit, parte del déficit. No sé qué nos puedes decir al respecto o ampliar un poco más. Sí, es, como te decía al principio, un enfoque interesante, pero aterricemos en la realidad. Una negociación es una prueba de fuerzas, donde ambas partes buscan un máximo y no obtienen ese máximo, porque entonces no sería una negociación, sería una imposición de una parte sobre otra. La guerra es un fenómeno extraordinario en todo sentido, por su violencia, por la destrucción que genera, por la barbarie que se produce durante una guerra, y lo pudimos ver en la guerra en El Salvador. La guerra no es el estado natural de las cosas, es una situación excepcional. En cualquier país medianamente moderno y civilizado existe el proceso político. El proceso político donde hay elecciones, donde hay proyectos que se ofrecen al electorado, el electorado vota. No es una situación normal que un país viva en una guerra permanente, excepto donde hay verdaderos estados fallidos, como es el caso de Somalia, el caso de Afganistán, ahora mismo posiblemente el caso de Yemen del Sur. Entonces, cuando firmamos el Acuerdo de Ginebra, que dio origen al proceso de negociación, un día 4 de abril de 1990, ahí se trazaron los objetivos de los acuerdos de paz. ¿Cuáles fueron esos objetivos? Hay que recordar. El respeto pleno de los derechos humanos, un gran objetivo. La democratización de la sociedad salvadoreña, otro gran objetivo. La desmilitarización del Estado salvadoreño, otro gran objetivo. Y como cuarto objetivo, el fin del enfrentamiento armado. En esos objetivos convenimos, junto al gobierno de El Salvador, que era la otra parte, y Naciones Unidas, para dar inicio al proceso de negociaciones, que, como les repito, duró cerca de 2 años. Se fueron dando acuerdos parciales. Recuerdo que el primer acuerdo fue el Acuerdo sobre Derechos Humanos, allá firmado en San José, Costa Rica, por el mes de junio, julio de ese año 90. Y luego vinieron los demás. Entonces, resultado concreto, tanto los objetivos como los acuerdos que se lograron de una situación real en el campo de batalla militar y en el campo político social y en el campo internacional. Los acuerdos no hay que pedirles ni exigirles en términos histórico-políticos más de que lo que los acuerdos mismos y el proceso habían establecido. Y ciertamente quedaron algunos aspectos muy importantes, muy relevantes, que no estuvieron en la mesa. O que aunque se plantearon en la mesa, dada la situación concreta en el campo militar y político, no se pudieron llevar hasta un nivel de, llamémosle, óptimo. Recuerdo, por ejemplo, para tratar los temas económicos sociales, se creó el Foro de Concertación Económico-Social, resultado de los acuerdos. Sí, pero la derecha luego se negó a instalar el Foro Económico-Social. Entonces no le echen la culpa a los acuerdos. No hay que echarle la culpa a los acuerdos, ni a los negociadores.
sino que ya en la práctica concreta, en la ejecución de los acuerdos mismos, hubo situaciones donde la derecha misma, que se sentía derrotada, porque, miren, para quienes no vivieron esos momentos, los acuerdos de paz fueron una gran victoria del pueblo salvadoreño y del FMLN. Lo vuelvo a repetir. Los acuerdos de paz firmados acá en México, un 16 de enero de 1992, fueron una gran victoria del pueblo salvadoreño y del FMLN. La derecha nunca estuvo de buena fe dispuesta a cumplir esos acuerdos. Dentro de su visión política, ellos consideraron que los acuerdos les servían para poner fin al conflicto armado, pero seguir gobernando como antes, seguir usurpando el poder como antes, seguir explotando a la gente como antes, mantener todo como antes. O sea, era cambiar mucho para no cambiar nada. Evidentemente, como siempre se dijo, los acuerdos puestos nada más allí en el papel no significaban mayor cosa. Y yo recuerdo, y muchos de los que aquí están presentes en este conversatorio recordarán, siempre lo dijimos y siempre lo dijo la dirección del FMLN. Esto nada más abre otra etapa de lucha. Otra etapa donde nada se nos va a regalar, nada se nos va a conceder. Todo tiene que ser a través de una lucha. ¿Cuál fue la transformación cualitativa de que ya no fue una lucha armada, militar? Fue una lucha cívica, política, social y electoral. Así que yo creo que, e insisto, que el tema de los acuerdos de paz hay que verlo en ese contexto de una negociación y de una resistencia de las fuerzas conservadoras. Ellos en algún momento pensaron, y es una frase que recuerdo muy bien a Chafik, que una y otra vez la repetía en aquellos años. Ellos están de acuerdo que la izquierda participe en la vida política, pero que seamos una especie de planta bonsái, que son muy bonitos, muy arregladitos, pero son unos arbolitos que nunca crecen. Simplemente decoran el escenario. Ellos esperaban y trabajaron por eso, pero fracasaron. Ellos trabajaron para dividir al FMLN y tuvieron éxitos parciales. Recordemos aquel famoso pacto de San Andrés que hicieron con el señor Villalobos. Los Estados Unidos trabajaron para dividir al FMLN, debilitarlo ya en una situación de paz. Recuerdo cómo invitaban al señor Villalobos a hacer acuerdos parciales con ellos al margen del FMLN. Y cómo lo lisonjeaban para proyectarlo como líder del FMLN cuando no tenía las condiciones para hacerlo. Bueno, al final ya la historia sabe dónde terminó este señor. Así que, estimado Carlos, compañeras, compañeros, yo sí creo que el acuerdo de paz, los pactos de paz, significaban el inicio de una nueva etapa de lucha, no significaban la solución absoluta de los problemas del país. Por supuesto que pudiéramos decir ya en un plano hipotético, no, pero hubiéramos podido seguir negociando un año más o 2 años más hasta lograr eso. Pero el pueblo pedía la paz. El pueblo pedía la paz y pedía la justicia y pedía el fin de los atropellos a sus derechos. Y en esas condiciones se firmó la paz. Pero recuerdo
también ese discurso de Chafik en Chapultepec, cuando dice, no venimos como ovejas descarriadas que vuelven al redil. Venimos como enérgicos luchadores por la democracia. Y la vida puede dar testimonio de que hemos sido eso, enérgicos luchadores por la democracia y por los derechos del pueblo. Frente a una derecha que se opuso, que quiso sabotear los acuerdos, que quiso desvirtuar los acuerdos. Tú en algún momento acabas de mencionar el tema del sistema judicial. El sistema judicial fue transformado profundamente en su cúpula, pero no se logró la transformación de todo el sistema, la corrupción que hay en ese sistema judicial, la corrupción que hay en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República siempre fue y sigue siendo un antro de corrupción, históricamente controlada por la Embajada de los Estados Unidos. Así que creo que más bien lo que tenemos que reflexionar, ya para ir cerrando, es que esa etapa que abrieron los acuerdos hoy se ha cerrado. Hoy se ha cerrado. Y los que la han cerrado necesitan desprestigiar el significado y la esencia de los acuerdos. Porque todo eso se tradujo además en reformas políticas y constitucionales muy importantes. Y ahí están en la Constitución, eso no lo han podido borrar. Lo han podido anular en sus efectos, en la práctica, ¿no? Anularon la independencia de los poderes públicos, anularon el rol de la Fuerza Armada, el rol de la Policía Nacional Civil. Tienen prácticamente cooptado el Tribunal Supremo Electoral. Tienen cooptada la Procuraduría de Derechos Humanos. Han desmantelado el sistema de libertades civiles y políticas. Reinstauraron la persecución política. Introdujeron la persecución judicial como mecanismo de persecución política. Atropellan los derechos ciudadanos. Entonces, pero la Constitución no la han podido cambiar. Entonces, necesitan estos elementos, estos individuos, desacreditar el origen de lo que fue este periodo de libertades democráticas para el pueblo, para de esa manera justificar ideológicamente su conducta represiva y corrupta de hoy en día. Gracias, Sigfrido Reyes, un militante del FMLN en el exterior. Estamos conversando sobre un tema importante, no solo para los intereses del FMLN, sino para todo el pueblo salvadoreño. Estamos conversando sobre los acuerdos de paz. Son y seguirán siendo un hito en la historia de El Salvador. Aunque, insisto, se intente negarlo mediante decreto legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera, etcétera. Sigfrido Reyes mencionaba algo bien importante, que los acuerdos de paz propiciaron el nacimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la creación de un sistema electoral que hasta la fecha, podemos decir, ha sido señalado, no ha sido señalado, digamos, oficialmente o extraoficialmente, de irrespetar la voluntad popular de alguna manera, aunque han habido fraudes en el pasado y en el presente también. También los acuerdos de paz abrieron la puerta a una prensa libre y más independiente, al derecho de acceso a la información pública y a una incipiente pero progresiva separación de los poderes del Estado. Imagínense. Entonces, menospreciar los acuerdos de paz es congruente con el hecho de que todos los avances en materia de democracia formal que propiciaron han sufrido serios retrocesos. Han sufrido, y ya Sigfrido puntualizaba todo eso. También se ha remilitarizado la seguridad pública.
y la PNC. Se ha neutralizado al Instituto de Acceso a la Información Pública. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ejerce un papel ornamental. La independencia del Tribunal Supremo Electoral está en duda. Y la separación de poderes ya es asunto de retórica. Y está atacando fuertemente a la oposición. Está judicializando la política y está persiguiendo de alguna manera injustamente. Todo eso es lo que estábamos viendo y lo bien describía el compañero Sigfrido Rey. Vamos a dar paso, Sigfrido, a algunos saludos que nos han enviado y que es muy importante mencionarlos. Por ejemplo, bueno, han sido varios, pero aquí quedamos. Sí. Rodrigo Melara, saludos compañeros y compañeras del Frente Intercontinental del FMLN. Saludos fraternos camaradas del Frente Intercontinental y felicidades por mantenerse siempre firmes en la batalla mediática. Saludos fraternos al camarada Sigfrido Reyes, perseguido político por el régimen salvadoreño. Todas y todos a defender los acuerdos de paz en El Salvador. Los acuerdos de paz llevan el sello del FMLN firmados con la sangre de nuestros mártires. José Godofedro Nájera Castro, saludos. Rodrigo Melara nuevamente, saludos también. Julio César Realagueño allá en Canadá, saludos al invitado, así como a Carlos y su equipo. Debemos ir cerrando, dice. Debemos cerrar pronto porque ya hay otra reunión en esta plataforma. Bueno, también nos hace reclamo los compañeros de Radio Latinoamericano que me acaban de enviar un mensaje de que si realmente lo estamos transmitiendo, porque se está transmitiendo a través de la radio Vivencias Musicales, la radio de la comunidad de salvadoreños en el exterior, por Radio Latinoamericano, por nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Entonces, todo eso tiene la cobertura de este programa, aparte de todo el seguimiento que nos dan los colectivos en todo a lo ancho y largo de nuestro planeta. Y quiero también mencionar algo muy importante de lo cual ya se refería el compañero Sigfrido, y es lo siguiente. El insensato menosprecio, fíjense bien, el insensato menosprecio a los acuerdos de paz. Pero ¿qué es lo que persigue ese insensato menosprecio? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Es simple, destruir a los firmantes de los acuerdos de paz, o sea, a los mismos firmantes de los acuerdos de paz, a fin de despejar el campo de los adversarios políticos. Y ahí está el ejemplo de Sigfrido, es un perseguido político. Y por eso está en el exterior dando la batalla. Entonces, celebrar un día dedicado a las víctimas del conflicto, como se le cambió el nombre, de acuerdos de paz, a víctimas del conflicto armado, en lugar de la fecha de la firma de la paz, que sobre todo, Sigfrido, mañana nuestro glorioso FMLN va a participar en la marcha organizada por las organizaciones sociales y populares, y el 16 de enero, como ya es tradición, lo vamos a celebrar un acto oficial allá en el Cristo de la Paz, allá en San Marcos, a las 7 de la mañana, el día lunes 16 de enero, fecha en que se celebró allá por 1992, allá en el castillo de Chapultepec, en México. Vamos a estar presentes. También el día 22 de enero vamos a conmemorar esa gran matanza, ese gran asesinato de campesinos allá en el occidente del país. Y el 24 de enero también vamos a estar presentes como Frente Intercontinental
conmemorando un año más de la desaparición física de nuestro compañero Jorge Chafik Handal. Así que desde aquí le vamos a pedir a Cifrido que dé un mensaje de despedida, porque ya el tiempo, ya me están ahí los controles técnicos que debemos cerrar. Así que Cifrido, unas palabras de despedida para toda la comunidad de Salvador en el exterior y sobre todo para nuestra militancia del FMLN. Pues creo que hemos hablado del significado histórico de los acuerdos. Hemos llegado a la conclusión de que la estrategia del régimen neofascista es desnaturalizar ese significado, desvirtuarlo, caricaturizarlo, falsearlo, porque es una necesidad política. Cuando yo empecé a escuchar esos discursos que ponían a los acuerdos de paz en un plano tan grotesco, al principio me sorprendí, pero ya después de analizar y de intentar encontrar las motivaciones, he llegado a esa conclusión. El régimen necesita destruir el significado de los acuerdos, porque abrieron una etapa democrática para el país. Y ellos, responsables de cerrar esa etapa, pues ven en los acuerdos de paz una especie de fantasma que los acusa, que los persigue, que los señala como dictadores, como violadores de los derechos humanos, como transgresores de la Constitución, como los desmanteladores del Estado de Derecho, como los perseguidores de la oposición política. Entonces, para ellos los acuerdos son una especie de fantasma que los persigue y a los cuales hay que destruir entonces a ese fantasma, que no los deja dormir. Y como no los pueden hoy por hoy anular en la Constitución, en su texto, pues los han anulado en la práctica. Pero para justificar esos atropellos, evidentemente que necesitan desvirtuar, desfigurar el origen de la etapa democrática que vivió nuestro país por 25 años. Es mi primera conclusión. Y la segunda conclusión es que esta es una noche que va a pasar. Es una oscuridad que se va a terminar, porque no hay pueblo que aguante mucho tiempo esta situación de negación de libertades y de derechos, ni de mentiras, ni de corrupción. Por supuesto que para acelerar que amanezca en términos históricos, pues hay que luchar. Hay que luchar, hay que enfrentar al régimen, hay que desmentirlo, hay que evidenciarlo y hay que reunir todas las fuerzas del pueblo para finalmente superar este momento tan oscuro que vive nuestra patria. Okay. Ese sería mi mensaje para todos ustedes, Cifrido. compañeros. Gracias por tu disposición. Esperamos invitarte en otros programas. Y de esta manera, pues queremos agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Cifrido Reyes, un militante del FMLN en el exterior, y a todas las personas que siguieron esta transmisión, nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este gran esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los presos y presas políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, libertad para los presos políticos, dictadura nunca más en El Salvador. La lucha continúa, proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN, ayer, hoy y siempre.
porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.